así después lo subo. Ay, yo me olvidé también. Que hubo varios que me escribieron que no iban a venir porque tienen un parcial de análisis matemático, me parece. Bueno, buenas noches a todos, ahí está el chat. Pero el sábado me parece que El sábado. están estudiando. Bueno, El sábado es. vamos a compartir. Eugenia adentro, ahí está. Perfecto, y Eugenia vamos a Benítez. compartir la pantalla, o sea, todo. Ahí está tu torta. La contraseña está. No, me queda, ahí está, para minimizar. Y esto es clase de vectores. Bueno, vamos a ir haciendo un repasito de lo que estuvimos viendo la semana pasada. Hacemos como siempre. Cualquier duda que ustedes tienen, me paran y lo vemos, ¿sí? Habíamos convenido... Chicos, perdón. Sí. Perdón, Ana, yo lo que les voy a pedir es que en algún momento de la video, por favor, compartan la cámara. Queremos verles las caras. Miren que no hemos tenido casi clase y no nos conocemos. Entonces, aparte del nombrecito que aparece ahí, compartan, aunque sea en el final de la clase, cuando hagamos Cuando nos preguntas, despedimos, claro. abran las cámaras para que nos veamos. Ah, eso está bueno. Sí, sí, sí. Bueno, así que vayan a sacarse el pijama y bueno. Bueno, ahí estamos. Entonces, vamos a hacer un repasito. Como decíamos, y cualquier cosa, cualquier duda me para. Bueno, la semana pasada habíamos visto que los vectores siempre arrancan en la posición 0. En realidad depende del lenguaje de programación. Hay lenguajes de programación que arrancan el vector en la posición 0 y otros que por defecto arrancan en la posición 1. Yo voy a tomar como bien cualquiera de las dos cosas, ¿sí? Incluso si ustedes entran a ver las clases que están subidas en YouTube, en algunos videos van a ver que trabajamos con algoritmos que arrancan desde 1 y en otros que arrancan desde 0. Es lo mismo, ¿sí? Hay que ver qué convención usamos, nada más. Bueno, vamos a repasar un poco, que este es un ejercicio sobre el que me han consultado mucho. Yo ya subí todo a Moodle, a la plataforma nueva. Bueno, ¿cómo es un ejercicio donde se hace la búsqueda del mayor? En este caso, nosotros tenemos en esta parte de arriba, en esta parte superior, donde decimos B entre corchetes 1, asignación 100, lo mismo hacemos hasta en la posición 6, lo que hacemos es inicializar el vector, ¿sí? A veces podemos hacer que el usuario lo inicialice la mayor parte de las veces y otras veces, como en este caso, para poder probarlo rápidamente sin tener que cargar datos, lo vamos a hacer nosotros, ¿sí? Entonces, cargamos las 6 posiciones y asumimos, como hablábamos la semana pasada, que la primera posición es la que toma el rol del mayor, ¿sí? Entonces, después, ¿qué nos queda? Comparar desde la posición 2 hasta la posición 6, ¿sí? A ver si algún valor de los que vamos viendo supera el valor que teníamos guardado en max, que la primera vez tenía el valor de la primera posición, ¿sí? En caso de que algún valor lo supere, a max le asignamos ese valor. En muchos ejercicios se les va a pedir no solo el valor del máximo, sino también la posición. Entonces, en este caso, si quisiéramos guardar la posición, ¿qué tendríamos que hacer? Hacer una variable que se llame posición. Recuerden que acá en una variable que se llame pos, nosotros en algoritmos no declaramos variables, ¿sí? Solamente las inicializamos cuando hace falta. Entonces, ¿a dónde va a estar la posición del mayor? Siempre va a estar en F, ¿sí? Entonces, acá vamos a suponer que el primero fue el más grande. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a cargar otro. Ay, se me superponen acá las pantallitas. Acá vamos a asumir no solo que el primero es el mayor, sino que la posición del mayor es la primera, ¿sí? Entonces, si en algún momento eso cambia, va a cambiar el valor del max y va a cambiar el valor de la posición. Cuando terminamos, ¿sí? ¿Qué tiene que mostrar? El máximo, ¿sí? Y vamos a hacer otro mensajito donde se muestre dónde estaba la posición. Vamos a hacer...
y acá iría post. ¿Sí? Entonces ahí fíjense que lo vamos a probar. Vamos a correr esto para acá y ahí lo probamos. Fíjense que el vector ya está cargado, ¿sí? Entonces este algoritmo, ¿qué nos debería arrojar? Que la posición del mayor es la cuarta y que el número mayor es el 356, ¿sí? Entonces nos dice que el mayor es 356, la posición del mayor es 4. ¿Alguna duda hasta acá? Lo mismo tenemos que hacer si queremos calcular el mínimo. Siempre se asume que el primero es el máximo y el mínimo. Y es la posición del máximo es la 1 y la posición del mínimo es la 1. Después uno tiene que hacer un para, digamos, de la posición que le sigue a la primera, o sea, a la segunda, hasta el recorrido del vector completo. Si encontramos algo que nos haga cambiar esa posición ese valor del máximo y del mínimo, eso lo logramos a través de un condicional y cambiamos las variables, ¿sí? Y las mostramos al finalizar. ¿Alguna duda de esto? Yo tengo una duda. Sí, Si en este caso el primero sería el mayor, por sí, ejemplo, sí. ¿la posición igual te la tomaría bien? Claro, Porque porque eso fíjate, para. vamos a hacerlo, vamos a cambiar si querés, acá vamos a poner el 356 y acá vamos a cambiar y vamos a poner el 100. En realidad, nosotros pasa muy rápido, pero veríamos que nunca va a atravesar por este lado, siempre va a caer de este lado. Bueno, muy mal. A ver, vamos. Ah, no, está bien. El mayor es 356, la posición del mayor es 1. No, está bien. Ah, ¿Sí? perfecto. Tenía duda por lo de la posición y el F si te tomaba el No. primero. Listo, gracias. Lo que nosotros hicimos acá es cargar el vector nosotros. Normalmente, ¿cómo hacemos con esto? Esto lo deberíamos sacar. Ahí ponemos un for, de paso para los que les cuesta estructurizar, lo podemos ver acá. Bueno, sabemos que el vector va a tener 6 posiciones. Ya acá en el ejercicio vemos que está planteado que arranca en la posición 1, así que vamos a tener esa versatilidad. Vamos a ponerlo también que arranca en la posición 1, hasta la posición 6. La variable que puedo utilizar acá para recorrer el vector es cualquiera, ¿sí? O sea, yo acá, esta me quedó colgada. Yo acá puedo utilizar la variable L, porque en realidad lo que a mí me interesa es que esa variable va a ir cambiando de valor y me va a ir permitiendo ir recorriendo el vector, ¿sí? Un vector siempre para inicializarlo, que este es un error bastante frecuente, el vector en este caso se llama B. Bueno, muchos lo que hacen es, por ejemplo, hacer así. Y esa es la inicialización que hacen del vector, ¿sí? Eso no se puede, porque en realidad un vector no tiene una sola posición, tiene una X cantidad, una cantidad determinada de posiciones, ¿sí? Entonces, para inicializar, hay que inicializar cada una de esas posiciones que tienen que ser contiguas, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos? Si quisiéramos inicializarlo, esta instrucción la ponemos ahí dentro. O sea, lo haríamos así, y acá va el valor de la variable. Entonces yo ahí estoy inicializando el vector, ¿sí? Con ceros. En este caso no queremos inicializar el vector, lo que queremos es cargar el vector, que el usuario pueda cargar el vector. Entonces tenemos dos formas distintas de hacerlo. Yo puedo decir, por ejemplo, input num y a b sub l le asigno num, esa sería una manera, y otra manera más sencilla que acota las dos es input b sub l, ¿sí? Que esta es la tarea de ingresar y de asignar lo que ingreso a una posición del vector, ¿sí? Entonces acá lo que hacemos es que el usuario cargue las posiciones manualmente. Entonces, después sucede todo, digamos, de la misma manera, como lo habíamos planteado antes.
Acá lo que pasa es que nos va a pedir las posiciones. Podemos ingresar, qué sé yo, 23, 26, 90, 1, 5, 4, ¿sí? Entonces ahí nos dice que el mayor es 90 y la posición es 3, ¿sí? O sea, este es el mismo algoritmo, pero en vez de tenerlo inicializado con valores determinados, los valores los ingresa el usuario, ¿sí? ¿Alguna duda sobre esto? Vamos a guardarlo con otro nombre por si alguien después me lo pide. Listo. Bueno, nos vamos al que sigue. Bueno, acá estamos. La semana pasada habíamos visto esto. Yo quiero pasar directamente al método de ordenamiento de la burbuja, ¿sí? ¿Se acuerdan que esto vamos a hacerle una mirada rápida? Nosotros queríamos saber de un conjunto de valores que, bueno, en realidad no vimos este, sino este es más sencillo. Nosotros teníamos un vector cargado, en el ejercicio que habíamos visto la semana pasada, y nosotros queríamos saber cuántos de los valores que estaban alojados en el vector superaban el valor promedio del vector, ¿sí? Recuerden que un vector tiene que estar cargado siempre con el mismo tipo de valores, no podemos mezclar, ¿sí? No hay un vector que esté cargado en una posición con un dato numérico, en la siguiente con un valor booleano, en la tercera con un valor de tipo texto, en la cuarta número, ¿sí? Tiene que ser siempre del mismo tipo. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, lo primero, que es calcular el promedio. Nosotros el promedio de algo no lo podemos tener hasta que no hicimos la lectura de toda la muestra, ¿sí? Entonces, en este caso, se trata de un vector de 3 posiciones, para el ejemplo, donde yo ingreso el número, ¿sí? Que va a contener el vector. Asigno ese número, que esto era lo que yo les mostraba recién, que una instrucción podía reemplazar a 2 instrucciones, ¿sí? Si hiciéramos directamente acá, input b sub f, ¿sí? En una variable total, yo lo que voy a hacer es guardar lo que esa variable total tenía e ir acumulando el valor nuevo. Una vez terminado eso, recién ahí puedo tener el promedio. Les explico por qué es el 3.0. Structurizr corta los decimales, ¿sí? O sea, que tiende a mostrar siempre valores enteros. Entonces, si uno fuerza, nosotros acuérdense que no declaramos variables tipo float, tipo double, tipo, digamos, tipo de decimales. Trabajamos siempre sin declarar variables porque eso después va a estar regido por el lenguaje de programación que utilicemos, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para forzar a que Structurizr le ponga decimales? Le pongo el punto cero, acá. No se lo puedo poner a la variable, pero sí en una operación que trabajo con números con esa variable, ¿sí? ¿Por qué inicializo la variable total? Porque yo puede ser que haga muchas corridas de este programa, ¿sí? Que se los muestra a ustedes digamos, varias veces, ¿sí? Entonces, puede ser que en la variable de memoria quede registrada para la corrida siguiente el valor con el que terminó la variable total. Entonces, nosotros forzamos a que sea 0 para que sea el resultado correcto, ¿sí? Entonces, fíjense que nosotros ahí podemos probar. Sí, ¿alguien tiene alguna duda? Pues se abrió un micrófono. El de... Ah, no me sale acá de que no los veo a todos. Bueno, entonces acá lo probamos, ¿sí? Entonces, ingreso un valor para número. Ingreso, qué sé yo, el valor 50. Después ingreso un valor 70 e ingreso un valor 90, ¿sí? Entonces, me va a decir que ¿quiénes superan el promedio? El 90 solamente. Probablemente de 50, 70 y 90 el promedio es 70, ¿sí? Entonces, ¿pero qué pasa? Uno solo supera. Si yo acá pusiera el mayor o igual, ahí me mostraría también el 70. ¿Sí? O podríamos probar también con algo que nos dé valores que no sean exactos, ¿no? Pero 50, el orden es lo mismo, estamos. Entonces el 90 y el 70.
¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda de este? Si yo quisiera que además me muestre en qué posición fue ingresado el valor, simplemente pongo coma, F. Entonces, fíjense, igual los valores los pone uno pegadito al lado de otro. Ven que me pone el 90 en la posición 2, yo si lo quiero cambiar a esto, lo puedo modificar, tengo que hacerle unos arreglitos, digamos. Pero no me quiero detener acá, pero si quisiera modificar eso, para que me aparezca con un espacio en el medio, puedo poner comillas, espacio, comillas, otra coma, ¿sí? Bueno. ¿Alguien tiene alguna duda de este? Pasamos directamente al método de burbuja. Bien. Vamos. Entonces, seguimos. Vamos a ir, este es un error, vamos a sacarlo. Bueno, vamos a ir por este. Y vamos a tener abierto acá. Esto es por ahí un poco difícil de entender al comienzo. Yo por eso les hice esta tablita que les subí y vamos a ver. Entonces, la primera parte, ¿qué es lo que hace? Acá arrancamos con un vector que arranca en la posición 0, ¿sí? Para que nos acostumbremos a trabajar con las dos maneras. Bueno, entonces tenemos a la posición 0, asignamos el 100, asignamos la 1, la 2, la 3 y la 4, es un vector de 5 posiciones. Lo hice chiquito para que podamos entender cómo funciona la burbuja. Entonces aquí tenemos la parte de la inicialización. Y acá es donde empieza el método de burbuja. ¿En qué consiste? Primero es lo que tenemos que entender. Yo acá tengo el vector, da lo mismo que lo pongamos en forma acostada o que lo pongamos en forma vertical. ¿Sí? Esta sería la posición 0, esta sería la posición 1, la 2, la 3 y la 4. Vamos a ponerlo ahí. ¿Sí? Entonces lo que hace el método de la burbuja es, toma la primera posición, ¿sí? ¿Y qué hace? Esperen que esto lo voy a minimizar. Entonces, ¿qué hace? Va comparando la primera posición con las 4 restantes, pero lo va haciendo de a uno, no puede comparar las 4 juntas. Entonces, toma la primera posición, la compara con el 30. Vamos a suponer que yo quiero ordenar en forma ascendente, o sea, de menor a mayor, que vayan ascendiendo. Entonces, tomo la primera posición y la comparo con la segunda, ¿sí? Entonces pregunto, ¿el 30 es más chiquitito que el 100? Sí, como es más chiquitito del 100, los cambio de lugar. Ahora me queda el 30 arriba y el 100 abajo. Después, comparo el nuevo valor más chiquito, ¿sí? Y ahora lo comparo con la posición que le sigue. Pregunto, ¿el 30 es más grande, sí, el 30 es más chiquito que el 70? Si es más chiquito, entonces no los invierto. Después pregunto, si el 30 es más chiquito que el 356, como es más chiquito, no los invierto. O sea, los voy a invertir en el caso de que esto no se cumpla. En realidad da lo mismo, vamos a ver cómo está planteado acá. Yo lo quiero ordenar de menor a mayor. Entonces, los cambio de lugar, esto está planteado así. Si B sub F es mayor a B sub C. Entonces, si este es mayor que alguno de estos, los invierto, ¿sí? Bueno, pasamos, acá comparamos, ¿este es mayor que este? No, entonces no los invierto. Una vez que yo terminé la primera vuelta del para, ¿sí? O sea que ya comparé la primera posición con todas las demás, arranco por la segunda posición del para, ¿sí? Entonces voy a preguntar, ¿la segunda posición, esta, es mayor a esta? Sí. Entonces los invierto. Yo quiero que me quede el más chiquito arriba. Entonces acá vuelvo a poner el 70 y acá paso el 100. ¿Sí? Después comparo la segunda con la cuarta. Pregunto, ¿este es mayor que este? No, entonces dejo todo como está. Después tomo este y lo comparo con este. ¿Es mayor? No, lo dejo como está. Terminé con la última posición del vector, agarró la tercera, ¿sí?
¿Entienden lo que estoy haciendo? No, después vemos cómo lo hice. Pero lo que quiero es ver si ustedes entienden lo que estoy haciendo. Sí, sí. Sí, bien. Bueno, ¿cómo lo planteamos esto? Seguimos con la cuarta, en realidad ya habíamos llegado a la segunda, ahora seguimos con la tercera, comparamos, este es mayor que este, no, no hago nada, este es mayor que este, no, no hago nada, sigo con esta, y ya me queda comparar con la última sola. Este es mayor que este, sí, por lo tanto, los invierto. ¿Sí? Todo esto es lo que hace el algoritmo. Pero ¿cómo lo hace? Vamos a ver esto cómo lo puedo mover. Entonces, fíjense que cuando f vale 0, hasta si no nos confundimos, esperen que esto se me va a minimizar cuando lo toque. Bueno, me interesa. Hasta ahí. Bueno, fíjense que para f vale de 0 a 3, ¿sí? Pero por cada valor de f se da toda una vuelta este para. Entonces, acá tengo, para f que vale 0, c va a valer primero f más 1, ¿sí? Arranca en f más 1, que es 1, y después llega hasta el final del vector, hasta la posición 4. Ahí recién f cambia de valor. Cuando f vale 1, c que va a valer 2, 3 y 4. Siempre arranca de 1 más que f. Cuando f vale 2, c vale 3 y 4, y cuando f vale 3, c vale 4. ¿Sí? Y estos son los cambios que fuimos viendo manualmente que va sufriendo el vector. Si yo estoy queriendo ordenar de mayor a menor, ¿qué tengo que hacer? O sea, de mayor a menor es que el más grande va a estar arriba. Entonces yo voy a invertir los valores si el que está arriba es más chico que el de abajo. ¿Sí? Si quiero ordenar de menor a mayor, voy a cambiar si el valor que está arriba es más grande que el de abajo. ¿Sí? Porque quiero que arriba me quede el más chico. Entonces, al principio se van a hacer un poco de ensalada con los signos y después les va a salir. Entonces, fíjense, vamos a ver si el algoritmo así anda. Siempre la burbuja tiene el mismo formato. Va desde, con una variable, que en este caso es f, va desde la primera posición hasta la posición n-1, o sea, si el vector tiene 5 posiciones, va a ir hasta la cuarta posición, que en este caso es la posición 3, es la posición 4, digamos, y el para interno va a ir desde la posición f más 1 hasta la última posición del vector. ¿Por qué esta diferencia? Porque fíjense que siempre compara una posición, digamos, anterior con una posición posterior, ¿sí? Entonces, por eso es que el para que cuenta la f llega hasta una posición anteúltima del vector, en cambio el c va desde una posición más de donde está parado f hasta la última. ¿Y este condicional para qué lo utilizamos? Para alternar los valores. ¿Sí? Puede ser que además yo quiera, bueno, a ver, vamos a probarlo primero, después vamos a ver qué otras variantes le podemos hacer. Entonces, fíjense que está desordenado, está en 100, 30, 70, 356 y 208, y en realidad el vector ordenado tiene que dar 30, 70, 100, 208, 356. Entonces acá lo vamos a ejecutar. Ahí lo va cargando, va haciendo todas las pruebas con los valores de f y de c. Entonces acá nos muestra la posición, que es la posición 0, valor 30. Posición 1, valor 70, posición 2, valor 100, posición 3, valor 208, posición 4, valor 356. ¿Sí? Bueno, esta es la forma más sencilla. ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá?
¿Nadie lo entendieron? Porque miren que esto se va a ir complicando un poco. Me parece que se perdieron, Ana. ¿Se perdieron? Si nadie contesta, no creo que hayan entendido de una. A ver, Está bien, se entiende. ¿sí? Yo no entiendo lo que está Sí, dentro sí, del sí. verdadero. ¿Viste? Ahí arrancó. Perfecto. Bueno, muy bien. Esto me lo voy a cambiar para que vean otra cosita. Lo que está dentro del verdadero. O sea, ¿por qué hacemos la comparación? Porque lo que queremos es ir viendo de manera que nos quede en cada posición de F, ¿sí? El valor más chico del vector. ¿Sí? F es el puntero que nos va a ir diciendo, primero que en la posición número 1 esté el valor más chico, por eso va comparando con todos los demás. Después nos va a decir que en la posición 2 quede el valor más chico. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Cuando registra que esto no es así, ¿qué hace? Los tiene que cambiar. Entonces, esto era lo que hacíamos acá. Fíjate que el vector arranca con una posición de acá. Arranca con 100, 30, 70, 356 y 208. Cuando arrancamos tomando la posición 0. Nos queremos asegurar de que en la posición 0 quede el valor más chico del vector, ¿sí? Entonces voy a comparar la primera posición, que es la 0, con la posición 1. Eso es lo que hacemos con los dos para, ¿sí? Pregunto, ¿este valor es mayor a este valor? ¿Qué quiere decir? Que yo quiero el más chiquito arriba. Entonces, en ese caso, los invierto de lugar. Yo les había contado que cuando nosotros hacemos, por ejemplo, AB sub 0, le asigno lo que tiene B sub 1, ¿sí? Yo podría decir, lo hago así, y a B sub 1 le asigno lo que tiene B sub 0. ¿Sí? Entonces uno dice, yo ahí intercambié los valores entre dos variables. Entonces lo podría hacer sencillamente. ¿Qué pasa? Cuando yo a B sub 0 le asigno lo que tengo en B sub 1, ¿sí? Pierdo lo que yo tenía en B sub 0. ¿Se entiende? O sea que ya B sub 0, lo que tenía ahí, no existe más. Ahora B sub 0 va a valer B sub 1. Entonces yo necesito de un lugar donde depositar el valor que tenía B sub 0. ¿Sí? Entonces lo que hago es usar una variable auxiliar. Entonces en esa variable auxiliar yo voy a poner a B sub 0. ¿Sí? A B sub 0 sí le voy a asignar lo que tiene B sub 1. ¿Sí? Y a B sub 1, ¿qué le voy a asignar? Lo que tenía B sub 0, que ¿dónde está guardado? Está guardado en la variable auxiliar. Entonces, esto mismo es lo que estoy haciendo yo acá. Utilizo una variable extra para poder hacer el pasaje, el intercambio entre dos valores. ¿Se entiende? No sé quién me había preguntado. Sí, ahora sí. Ahora sí, Yo ahí entendí un poco mejor, gracias. bien. Porque esto yo les decía, se va a ir complicando más. ¿Sí? Porque, ¿qué pasa? Nosotros no vamos a trabajar con matrices, pero sí vamos a trabajar con vectores paralelos. ¿Sí? Entonces vamos a suponer, lo vamos a volver a revisar, pero vamos a suponer que yo tengo cargado un vector con estos promedios. Martín 7, Ana 8, Juan 4, Juan 5, Laura 10, Iván 6. ¿Sí? Vamos a poner Iván 9. Bueno, entonces,
yo lo que quiero es que al finalizar a mí me muestre los 2 mejores promedios, ¿sí? Entonces ustedes lo pueden hacer mentalmente porque son pocos valores. ¿Cómo hacen? Digamos, van comparando, ¿ustedes qué hicieron? Van comparando acá y dicen, ¿cuál es el mejor promedio? Es este. Este. ¿Quién lo tiene? Laura. Perfecto. Entonces lo guardan acá. Vamos a ver. Y después, ¿qué dicen? Bueno, de los que me quedan, voy a buscar cuál es el siguiente mejor promedio, es este que tiene un 9, y a quién pertenece. Ahí van, ¿sí? Entonces, esta va a ser la salida que tiene que tener mi programa. ¿Estamos? Para esto, ¿qué hicieron? Ordenaron primero el vector mentalmente, de manera que les quede primero Laura, después Iván, después Ana, después Martín y después Juan. Pero ¿qué tuvieron que hacer? Cuando movieron y cambiaron de posición el valor del promedio, también cambian el valor del nombre de quien lo tiene. Porque si yo hiciera así, a ver si en Excel yo hago, por ejemplo, pongo, esto era datos, ordenar. Ahí ya me sugiere ampliar la selección, pero si digo continuar con la selección actual y lo ordeno, fíjense que yo voy a ordenar por la columna, con la columna N de mayor a menor. Si lo hago así, en realidad me va a estar dando información incorrecta, me va a estar diciendo que el de mejor promedio es Martín con 10, Ana con 9 y así sucesivamente. Y en realidad no es correcto. Entonces, ¿qué hago yo? Cuando ordeno, tengo que ordenar los 2 vectores en paralelo. ¿Pero qué criterio utilicé para ordenar en paralelo? Utilicé el valor del promedio como criterio, ¿sí? No sé si me van entendiendo. No ordené a la vez alfabéticamente esto, no puedo ordenar las 2 cosas juntas. Pero lo que yo tengo que lograr que el programa haga es que tome todo esto, haga ordenar y ordene primero por columna N y después si quiero, si hubiera necesidad, por columna M. Entonces ahí está. Bueno, ahí lo ordené al revés, ordenar de mayor a menor, ¿sí? Entonces lo que quisiéramos es que el programa haga esto, ordene a Laura y quede finalmente así. Laura con un 10, Iván con un 9, Ana con 8, Martín con 7, Juan con 5. ¿Sí? Ani, Sí. lo que no sé si les queda claro es que esos son 2 vectores paralelos. Estos son 2 ¿Por qué son vectores 2? paralelos. Porque uno tiene las notas y el otro tiene los nombres. Entonces, uno es numérico y el otro es alfabético. Vamos a No ponerle, puedo poner todo eso en el mismo vector, porque estamos hablando de que estamos ordenando por nota, pero en realidad son 2 vectores. Uno tiene las notas y otro tiene los nombres, y están enlazados por el índice, el orden, digamos. La chica que está en primer orden, en primer lugar, perdón, no sé si la chica o el chico porque me saqué los lentes, pero el que está en primer lugar tiene la nota del que está en primer lugar en el otro vector. El que está en segundo lugar, el claro. nombre, está en segundo lugar la nota. Por eso son paralelos. Pero no los puedo ordenar los 2 juntos. O sea, no tengo los 2 juntos. Tengo que ordenar uno y con ese ordenar el otro. Y el otro que se mueva acompañando, digamos. Claro. ¿Sí? Bueno, Una pregunta. sí. Sería que vos estás ordenando por nota y después o sea, los nombres se acomodan según la nota. Los nombres se Sí, acomodan solo según la no se nota. van a acomodar, lo tengo que hacer yo. No, no, claro. Ah, Está bien, sí, Tomás, es así. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a ir acá, vamos a utilizar el mismo algoritmo. Entonces, ¿cómo habíamos cargado las notas? 7, 8, 5, 10, 9. Entonces acá vamos a ir haciéndolo, vamos a cambiarle ahora algunos valores. 7, 8, 8, 8, 5, 9. Bueno, este lo vamos a dejar con este nombre para que no nos sea tan hincha. Vamos a dejarlo, este es el vector B. Y este es el vector, vamos a ponerle, sí, lo dejamos con nombre. Entonces, acá tendríamos que, a su vez, vamos a
vamos a hacer lo mismo acá. Copiamos y pegamos. Entonces acá, el vector n, le vamos a poner, los nombres eran Martín, Ana. Entonces acá le ponemos Martín. Acá le ponemos Ana. Fíjense que como estoy trabajando con texto, lo pongo entre comillas. Si no lo pongo entre comillas, ¿qué va a buscar el algoritmo? Va a buscar una variable que se llame Ana, ¿sí? No la va a encontrar, entonces le va a dar error. Acá era Juan. Profe, ¿y vos eso cómo lo podés poner de la forma, digamos, para que para que le aparezca a la persona que lo vaya cargando? Para que lo vaya cargando con un for. Si yo quisiera todo esto que lo haga la persona sola, le hago un para de i o de cualquier variable de 0 a 4 y, esperen que esto lo pasamos arriba, y acá pongo input b sub i n sub i. ¿Sí? Ah, no necesitamos Ah, los está bien. for. Esto es para que nosotros veamos si lo hace como nosotros queremos y acordarnos en qué posición estaba. Lo que queremos es ver que nos devuelva lo que le pedimos. Esto, nosotros queremos llegar a que nos... Si no, cada vez que ejecute el programa para ver si te quedó bien, te va a pedir que ingrese los 5 números y las 5 notas. Entonces, para evitar eso, los cargamos de entrada y ya está. Si vos le pones un for, te va a pedir los 5 notas y las 5 números cada vez que corras el programa. Por eso se cargan de entrada para tener una prueba. Claro, para poder hacer la prueba que queríamos hacer. ¿Sí? Entonces ahí está. Bueno, esto lo vamos a sacar porque si no nos va a pedir. Y acá lo mismo. Yo voy a ordenar y voy a ordenar por el vector que tiene las notas, ¿sí? Y el otro, ¿qué va a hacer? Se va a mover en paralelo. Entonces, yo todo esto lo hago para ordenar por el vector de notas, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para mover el otro vector en paralelo? Hago lo mismo. Lo que pasa es que acá, en vez de referirme al vector B, me voy a referir al vector N. O sea, este no tengo que someterlo a ningún condicional. Simplemente se mueve. Así como muevo la posición de uno, tengo que mover la posición exacta en el otro. ¿Sí? Y lo último que me faltaba, en realidad acá, era output, y ponemos n sub f, y vamos a poner, bueno, vamos a poner acá la nota. Profe, una pregunta. Sí. ¿No pasa nada que el auxiliar que usás para el vector de las notas tenga el mismo nombre que el auxiliar que usás para el de los nombres? No pasa nada porque el valor del auxiliar, digamos, espera que termino acá, esto era b sub f, esto tenía que ir desde 0 hasta 1 porque queríamos las dos nomás. No pasa nada porque acá, digamos, yo lo utilizo como una variable, como un apoyo, ¿sí? Entonces, yo acá voy a guardar el valor de b sub f, para que acá pueda pasarle a b sub c el valor de b sub f. Ya a aux no lo necesito más. Por lo tanto, si no lo necesito más, puedo pisarlo, ¿sí? Entonces, acá Buenísimo. aux va a valer el nuevo valor, digamos, n sub f, ¿sí? Bueno, vamos Sí, a... yo creo que lo que te preguntes por el tipo, Ana.
Porque uno es numérico y el otro es porque uno es alfanumérico. numérico. Sí, podría. Entonces no te Vamos a ver si acá lo detecta. Podría ser que lo detecte o no. En realidad, si lo haces en un lenguaje de programación, te va a dar error. A lo mejor acá Claro, te permite. Al exacto. pisarlo, como que lo redefine. Y hay lenguajes que Los son más estrictos, como puede ser, por ejemplo, el C++. Los famosos marchar de Visual. Claro, exacto. Y Visual por ahí era más benévolo con estas cosas. Cuando una variable Claro. tomaba distintos O sea, valores, numérico y texto, se hacía adapta al como- valor que le claro, estás hacía, exacto. dando. Bueno, vamos a ver si hay ahí o hay algún error de compilación. Un error de compilación, ¿qué sería? Un error de que yo no estoy respetando alguna norma del lenguaje, de este lenguaje, del destructorizer. Si me da distintos valores, o sea, si me sale cualquier cosa al resultado, ya ahí tengo un error de lógica. En algún lugar estoy errando, ¿sí? Pero en mi razonamiento. Entonces me dice que Juan tiene 5 y que Martín tiene 7. Está bien porque lo ordené al revés. Ordené de menor a mayor. Yo quiero que me muestre de mayor a menor, ¿sí? O sea, las dos mejores notas. Por lo tanto, los tengo que invertir si el de arriba es más chiquito que el de abajo. Entonces, ahí estamos. Laura 10, Iván 9. ¿Sí? Que era lo que ustedes saben hacer mentalmente, pero en realidad no se dan cuenta de todos los procesos internos que uno lleva para poder hacer esto, ¿sí? Y para poder llegar a este resultado. En realidad ustedes internamente sí lo pueden hacer, por ahí no sabían cómo llevarlo a la práctica. Hay múltiples métodos de ordenamiento, nosotros utilizamos este que es el ordenamiento de la burbuja, ¿sí? Se llama así porque se supone que la posición más liviana va para arriba y las más pesadas quedan abajo, entonces por eso recibe ese nombre, ¿sí? Nos sirve tanto para ordenar de mayor a menor como de menor a mayor. No es el único tipo de ordenamiento que hay, pero es el único ordenamiento que vamos a usar. ¿Sí? Podemos tener tantos vectores paralelos como quisiéramos, porque puede ser que yo además acá le agregara el apellido, y puede ser que acá le agregara alguna, qué sé yo, en vez de una sola nota, agregar 3 notas y que me calcule el promedio, y del promedio que me diga cuál es el mejor promedio. O sea, la podría complejizar muchísimo más. Pero la idea es que vayamos primero entendiendo cómo ordenar un vector, después cómo ordenar otro en paralelo con los demás, ¿sí? Entonces no vemos matrices, pero vemos vectores paralelos, que es bastante parecido. ¿Alguien tiene alguna duda? Lo van a ir entendiendo con la práctica, pero para entenderlo con la práctica tienen que hacer práctica. Este ejercicio no se lo subí, si quieren después se lo subo así les queda. Y yo les había dejado, bueno, entonces, ¿alguien alguna duda en el chat? No sé si hay algún comentario, algo que quieran que revise. ¿No? ¿Silencio absoluto? En el chat no hay nada. Nada. O están demasiado cansados. Claro, está diciendo a ver cuándo termina de hablar esta tipa, así ya. Bueno, esto lo dejamos acá y vamos a guardar la prueba de escritorio por si la quieren ver. Listo. Y vamos a ver el ejercicio que yo les había dejado la semana pasada. Es el ejercicio 42. Que nadie me contestó, yo dije, seguro voy a recibir un montón de mensajes. Entré a los foros varias veces, no recibí nada. Bueno, acá tenemos, volvemos a un solo vector, ¿sí? No, trabaja con vectores paralelos, sí. Entonces, acá tenemos el ejercicio 42. Vamos a revisar de qué se trataba. Cartilla complementaria, apunte, ¿cuál era? Este. Acá ya están las resoluciones. Recuerden que damos la clase de la semana que viene y
A ver, ¿cómo estamos con el calendario? Esta parte van a aprender todos, van a prestar atención. El 11 es la próxima clase, por lo tanto ahí ya ese fin de semana vamos a abrir un TP, el 12, ¿sí? Eso me lo voy a anotar. El 12 vamos a abrir un TP y el 19 vamos a abrir otro TP. Recuerden no copiar porque anulo los dos, aunque le cambien el valor a las variables, ¿sí? Que eso me pasó bastante. Entonces vamos a poner el TP3, lo abrimos el 12, y el TP4 lo abrimos el 19. Y sería el parcial el 25, chicos. ¿Sí le estás de acuerdo? Sí. Vemos el formato y todo, pero ya quiero que definamos la fecha. Y las correcciones de lo que tienen que entregar, vamos a estar mal con las correcciones. Bueno, no importa. ¿Por qué No, decís? las correcciones las vamos a abrir, el del 19 va a abrir hasta el 26, y ¿cuándo termina segundo año? Yo creo que el 3, ahí que te estás marcando el 3. Pero, Ana, vos decís correcciones que Para trabajos el prácticos. TP4, ¿cuándo lo vas a cerrar? Y si, el 12 es hasta el 18, y el 19 hasta el 25. Entonces, el 25 es el parcial, y el 3, digamos, el 25 abro la carpeta de correcciones para entregar los que hayan Hasta el desaprobado, 30, abrila. Abrila hasta el 30. pero no van a tener mucho tiempo para corregir. Vamos a abrir hasta el 3, Se nos termina, no, porque se nos ¿no? termina el cuatrimestre, Ana, Bien, es así. hasta el 30. Se nos termina el cuatrimestre y hay que entregar las notas y no vamos a llegar. Así como nosotros nos tenemos que esmerar para corregir los parciales en 4 o 5 días, que se esmeren por las correcciones. Sí, lo vamos a hacer un poquito más corto. Vamos a hacer el primero del 18, del 12 al 18, el otro va a ser del 18 al 23, y el 25 abrimos las correcciones hasta el 30. Así tenemos tiempo para corregir y de ver todo. ¿Sí? Profe, una pregunta. Sí, ¿Esas correcciones van a ser de esos últimos 2 trabajos? ¿O solo de de esos todos los últimos 2 otros? trabajos. Si alguien quiere Ah, subir alguna cosa que deba, puede subirla, pero en realidad yo le voy a dar prioridad a lo que lleva nota, porque tenemos que entregar todas las notas a básicas. bueno, yo le mandé un mail que Ah, tuve Ivo, problemas 2 sí, veces con la entrega. Sí, bueno, 2 veces con subilo, la entrega del 1. porque yo digo que Bueno, le voy a dar prioridad a una cosa, pero no quiere decir que no pueda ver lo otro. listo, gracias. No, de nada. Bueno, el ejercicio 42, y con esto terminamos. Bueno, dice, se requiere controlar los gastos de mantenimiento de 5 edificios identificados como A, B, C, D y E. Para ello se dispone de un conjunto de comprobantes con los datos necesarios: identificación del edificio, o sea, se va a ingresar A, B, C, D o E, los gastos de limpieza, gastos de servicio y gastos por sueldo. La cantidad de comprobantes es desconocida y está totalmente desordenado. O sea, no sabemos cuántos gastos de limpieza, por ejemplo, tiene cada edificio, cuántos gastos de servicio o gastos de sueldo tiene cada uno, ¿sí? Se desea emitir un listado donde conste para cada edificio el identificador, o sea, si es A, B, C, D o E, los gastos de limpieza, los gastos de servicio, digamos, acumulados, y el gasto por sueldo y el total. Entonces, en realidad, el kit de la cuestión por ahí de este ejercicio, ¿en qué consistía? A este ejercicio que en realidad está bastante incompleto, pero ahora vamos a ver por qué está incompleto. Lo importante era que el operador va a ingresar el edificio. Cuando ingrese el edificio va a ingresar una letra. Y yo, para saber en qué posición, en qué vector lo tengo que escribir, digamos, en qué posición del vector, voy a utilizar, por ejemplo, la posición 0 para el vector A, la posición 1 para el vector B, la posición... ¿Se dan cuenta? Esperen que les muestro cómo quedaría.
vamos a suponer que yo voy a tener acá, en la posición 0, todos los gastos correspondientes al edificio A. Entonces acá voy a tener en el vector, ¿cómo se llama? El vector se llama G1, entonces en G1 voy a ir acumulando todos los gastos correspondientes al edificio A. En G2, en la posición 0, voy a ir acumulando todos los gastos correspondientes a limpieza, es el primero. Este es el servicio y gastos por sueldo. Entonces vamos a ir haciendo para que sepan qué es lo que quiero hacer. Acá tenía limpieza, servicio y sueldo. Y entonces acá tengo de A hasta E. Bueno, no sé por qué no me toma la serie. Y acá tengo las posiciones, ¿sí? 0, 1, 2, 3 y 4. Entonces vamos a suponer que yo leo el comprobante que puede ingresar. Ingresa que voy a cargar datos del edificio B y voy a cargar gastos de limpieza 120 pesos, gastos de servicio 150 pesos y gastos de sueldo 200 pesos, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que hacer el algoritmo? El algoritmo ve que se trata del edificio B, entonces, ¿qué tiene que ir a hacer? Escribir en la posición 1, ¿sí? Entonces, yo voy a escribir acá 120, 150, no sé por qué me corre la pantalla, algo toqué, y 200, ¿sí? Leo otro comprobante, vamos a suponer que leo el comprobante A, y del edificio A, y tengo acá que gastó 0 de limpieza, gastó 600 en servicio, y gastó 500 en sueldo, ¿sí? Los valores no me importan. Entonces me voy acá, 0, 600, 500, ¿sí? Vamos a suponer que vuelvo a cargar algo del edificio B. Entonces de B, esta vez ingreso, vamos a suponer que tengo 0 gastos de limpieza, 300 gastos de servicio y 7.000 de sueldo. Entonces, ¿qué tiene que hacer el algoritmo? Sumar. Entonces dice, estoy en B, ¿a dónde tengo que escribir? En la posición 1 de los vectores. A este le tengo que sumar 0, a este le tengo que sumar 300, con lo cual queda en 450, y a este le tengo que sumar 7.000, entonces me queda en 7.200. Eso es lo que tendría que hacer el ejercicio. Primero, siempre para saber cómo resolver algo, tengo que saber qué es lo que quiero resolver, ¿sí? Entonces, en este caso, fíjense que yo lo armo en un librito de Excel. Entonces, esto es lo que estoy haciendo acá. Ingreso el edificio, lo ingreso afuera del mientras, ¿por qué? Porque yo estoy controlando, digamos, que mi condición de corte sea que ingresa cualquier otra letra distinta de los edificios posibles. Si ingresa, por ejemplo, una X, directamente salta hasta abajo, ¿sí? Fíjense que por eso tengo una lectura acá y otra lectura acá, para que no se trate de un loop infinito, ¿sí? Entonces simplemente lo que hacíamos eso, yo el puntero, digamos, la posición del vector, donde sé en qué posición escribir. Analizo cuál es la variable que ingresó para edificio. Si ingresó A, escribo en la posición 0, B en la 1, C en la 2, D en la 3, E en la 4. ¿Qué es lo que le faltó a este ejercicio? A ver si alguien se da cuenta. Nos faltó inicializar los contadores. Entonces vamos a ir con I de 0 a 4. Entonces, yo acá, ¿qué tenía que hacer? En G1 subí, le asigno 0, y así hago para los demás. G1, G2 y G3
A todos los cargo con 0. Y me falta inicializar, si quiero, el vector de los edificios, ¿sí? Para saber a cuál me refiero. ¿Mm? Porque eso tendría que estar, bien. No sé si hasta ahí me siguieron, yo ahora lo modifico, así se lo subo, no quiero demorar más la clase, pero quiero que sepan, que me digan si se entendió cómo es el razonamiento de este ejercicio. Profe, yo tengo una duda. ¿Por qué dentro del for ponés la inicialización de los contadores? Porque todos los contadores se inicializan, ya sea que sea una variable o un vector contador. Este es un vector acumulador. ¿Por qué? Porque si yo después hago otra corrida del algoritmo, no se me guarde, digamos, lo de una corrida anterior. Corrida es, digamos, la ejecución del programa completo, ¿sí? Toda la carga de datos, que vamos a suponer para que la siguiente corrida del algoritmo, el vector, suponete el vector sueldo, no arranque en la posición 1 con 7000, que me arranque en 0. Ah, listo, gracias. Siempre los acumuladores y los contadores se declaran. No tiene sentido inicializar una variable, como vamos a suponer la variable edif, que es una variable que yo apenas la leo, piso el contenido que tenía. Ana. Sí. Ahí pregunta Carletti, Alex, está preguntando, ¿por qué le pones el default en el case? Le pones datos erróneos si adelante tenemos un while que se supone que no entra ninguna letra diferente. Y te lo tengo que sacar. Sí. Eso, muy sí, bien. pero en realidad no está de más, porque vos en el case el default lo tenés siempre. Por las dudas, siempre algo le pones para marcarlo, porque vos no sabés qué basura puede llegar a estar entrando en el programa, y si no tenés algo en el default, el case te va a marcar cualquier cosa, o va a salir vacío, y te va a joder el programa, y después no vas a ver dónde está. Entonces, por las dudas, total, el case siempre tiene un default, no está de más ponerle un cartelito, y si alguna cosa no anda, te va a saltar un cartel y vas a decir, ¿por qué me saltó ese cartel si no tendría por qué salir nada de ahí? Pero Eso siempre es es bueno cierto. ponerle algo en En los default del este case, caso, por las dudas, es un marcador. En este caso lo deberíamos sacar, ¿por qué? Porque porque me sumaría, digamos, Sumaría mal. de todas maneras. Entonces vamos a sacarlo para que no se les haga lío eso. No debería sumar de todas maneras. Vamos a suponer que está todo controlado, que no puede suceder que ingrese otra variable distinta, pero está muy bien la pregunta. ¿Sí? Acá lo que faltó es inicializar acá el vector edificio. Sí, vamos a suponer, vamos a inicializarlo con E, entonces a E sub 1 le pongo A E sub 2, perdón, ahí lo tomamos desde la posición 0. La posición 1, le asigno B. Esto ahora yo les completo los ejercicios que les subí, los completamos acá. 2. Cualquier duda me van preguntando, ¿no? Ya estamos por terminar. Ahí estamos, y ahí debería mostrar, y acá debería mostrar E sub I. ¿Sí? Ahí estamos. ¿Alguien tiene alguna duda? En realidad también hablaba de un vector total, ¿sí? O sea, donde tuviéramos algo que nos muestre, acá por ejemplo, el total. Entonces que acá nos muestre, por ejemplo, 1100, en este que nos haga la suma de todo esto, que sería 7650, 7750, 7770, ¿sí? O sea, que nos muestre esto. Si quisiéramos hacerlo,
lo podemos hacer. Eso si quieren se los dejo de tarea para el hogar, a ver si alguien tiene ganas de hacerlo, cómo harían para tener un vector donde se muestren los resultados por fila, ¿sí? Un vector más, un vector total, donde se muestren estos resultados. ¿Sí? Yo se lo subo así, y ustedes después, el que quiere me lo manda modificado, me lo manda al mail, como quieran. Ok, profe. Bueno, chicos, no nos dejemos estar, porque vamos a tener, bueno, ahora ya toda la parte de evaluación, así que así les va bien. Vamos a volver acá. Ana, Sí, sí, me gustaría hacerte un comentario sobre el case. sí, Cuando vos sacás el default, sí. siempre toma el último como default. Ajá, bien, está bien. Sí, eso dependerá también de qué lenguaje de programación uno utiliza, incluso hay lenguajes que no utilizan el case, pero bueno, para plantearlo está bueno, como dice Silvia, siempre tomar el default, ¿sí? ¿Alguien quiere Bien. hacer algún comentario, alguna cosa, alguna duda? Profe, entonces con respecto a los TP, se va a subir uno el 12, el otro el 19 y el parcial va a ser el 25. Sí, al final lo modifiqué. Es del 12 al 18 el trabajo práctico 3. Del 18, o sea, el 18 mismo, bueno, el 18, el 23. sí, al 23 el trabajo 4, y después, digamos, yo ahí ya los voy a ir corrigiendo, yo a medida que los van subiendo ya los voy corrigiendo, así tienen la devolución. El 25 el parcial, y del 25 al 30 la entrega de trabajos prácticos, de correcciones. Los entregan todos en la misma carpeta. ¿Sí? Gracias. Bueno, chicos, bueno, yo ahora les subo ahora la grabación, y cualquier duda yo también uso para otras materias la plataforma Teams, que ahí me tienen en un chat si necesitan hacerme alguna consulta. No sé si querés hacer algún comentario más. No, publicar, pone en Moodle también las fechas, Ana. Bueno, Pongamos un cartelito con las fechas para que les queden claras a todos. Dale. sí, ahora se lo subo. Bueno. Bueno, chicos, nos encontramos entonces el jueves que viene, ¿sí? Bueno, profe, hasta luego. Bueno, chao, hasta luego. No,